Hola chicos, muy buenas noches. Como siempre, un gusto saludarlos a todos en nuestra tercera sesión síncrona. En esta ocasión con invitado. Les agradezco mucho estar como siempre conectados. Saben que me da mucho gusto saludarlos. Hola a todos. Eh, Antes de comenzar con nuestra ponencia, chicos, quisiera que le diéramos la voz a nuestra maestra Sandra Luz Ramírez Rivera, quien es directora divisional de FACS, y nos va a regalar unas palabras. Entonces, los dejo con ella unos minutitos, chicos. Buenas noches. Muchísimas gracias, maestra Liz. Es para mí un gusto el poder dirigirme y estar esta noche en una ponencia que seguramente todos los alumnos que están presentes y nuestros docentes van a deleitarse pues con nuestra excelente ponente que vamos a tener el día de hoy. Créanme que para nosotros el poder ingresar a una materia bajo esta modalidad pues es muy enriquecedor. Así que yo les doy las gracias por ser muy puntuales y agradezco, maestra, toda la coordinación de este evento y seguramente nuestros chicos van a obtener muchísimos conocimientos. Lo dejo y muy amable por el espacio. Muchas gracias, maestra. Bien, chicos, pues vamos a comenzar esta ponencia. Antes que nada, pues yo también quiero darle la bienvenida a todo nuestro personal docente. Tenemos varios profesores que nos acompañan el día de hoy con nosotros, a nuestros directivos, está conectada también con nosotros la maestra Claudia Ávila. En unos minutos estará con nosotros también la maestra Frida, parte de dirección. Y bueno, sobre todo darles la bienvenida a ustedes, a nuestros alumnos que, bueno, nos acompañan el día de hoy, chicos. Al final les quiero dar unas palabras ya a los que son únicamente de nuestra sesión, pero ahorita vámonos, por favor, directamente con la presentación de nuestra ponente. Ella es la doctora Marta Rubio González, chicos, es contadora pública, maestra en educación familiar, es doctora en administración pública. Se ha desempeñado como catedrática en diversas universidades, impartiendo materias a nivel, sobre todo, maestría y doctorado. En ramas financieras, contables, administrativas y de costos. En su desarrollo profesional destaca ser asesora y conferencista. Por otro lado, también es administradora general y fundadora del Colegio Uxmal y Liceo Francés, así como del Grupo Alice. Es autora de varios libros como Costos y Finanzas 1 y 2, Contabilidad Ecológica 1 y 2, Retos, Perspectivas de la Administración Pública y Administración del Tiempo Libre. Sin más, chicos, los voy a dejar en la voz de la doctora Marta Rubio. El día de hoy nos va a hablar sobre contabilidad ecológica. Es un tema muy importante, chicos. Yo les agradezco a todos, como siempre, conectarse y estar con nosotros con el entusiasmo que siempre lo hacen. Los voy a dejar en la voz de la doctora. Antes les quiero decir una cosa. Vamos a dejar al final de nuestra sesión que sí se está grabando, chicos, en esta ocasión. Vamos a dejar un tiempo, ¿les parece, al final para dudas? Yo sé que van a surgir varias dudas y ustedes, aparte que siempre son muy participativos y quieren comentar varias cosas, vamos a hacerlo con gusto. Si les parece bien al final, también para dejar el espacio para que la doctora nos dé su presentación y todo esto, y hasta el final todas las dudas que tengan, ella se las va a poder resolver, chicos. Voy a apagar mi cámara para no entorpecer también yo el video, así como mi micrófono, pero yo compartiré la presentación, ¿vale? Gracias, chicos, y los dejo con la doctora. Hola, buenas noches. Qué gusto verlos, estar en esta institución tan querida para mí. Muchas gracias por estar aquí, a nuestro personal directivo, nuestros profesores y sobre todo a nuestros estudiantes.
Pues vamos a hablar hoy de un tema que es bastante interesante, que a veces nos resulta un poco ajeno a lo que nosotros queremos y necesitamos, pero es un tema del que no vamos a poder salir. Es un tema que viene al futuro, que se utiliza en el resto de los países y que será necesario estar involucrados en todo este tipo de temas para que podamos aprender de ellos. El tema es contabilidad ecológica en México. Probablemente para ustedes sea un tema del que no han escuchado, pero que en un futuro tendrá que estar a la vanguardia. ¿Por qué a la vanguardia? Porque en otros países no se podrán vender productos de ninguna empresa que no lleve una contabilidad ecológica. Ese es el valor real de este tema. Vamos a ver varios puntos que ya trataremos brevemente. Primero, esta contabilidad ecológica surge de la contabilidad financiera, que aquí ustedes, como bien saben, pues es esta rama, ¿verdad?, que registra, controla, analiza, interpreta información en términos monetarios. Varios de aquí están en estas áreas contables y para nosotros es una definición que tenemos aprendida. Después de esta definición de contabilidad, nosotros sabemos que surgen varias ramas. Entre esas ramas tendrá que estar en muy poco tiempo como una de las principales la contabilidad ecológica. ¿Qué marco jurídico tiene? Tenemos muchas leyes a las que marca la contabilidad. El otro tema que forma parte de este concepto es ecología. Entonces hay muchas definiciones, las que a ustedes les gusten está bien, pero principalmente es esta relación que va a existir entre todos los organismos, entre todo el entorno, el medio y toda esta parte que forma la naturaleza y su funcionamiento. Es muy importante para nosotros entonces este término que a veces ha sido un poquito despreciado por algunas administraciones, por otras al contrario, ha sido impulsado y es obligación de nosotros pues estar a la vanguardia de temas ecológicos. Dentro del marco jurídico de la ecología tenemos algunas leyes, como ustedes lo ven en nuestra presentación, y fíjense que me llama en especial mucho la atención el MIA, la manifestación de impacto y estudios de riesgo, porque yo he tenido oportunidad de abrir algunas empresas y pues la primera vez que me vi con este trámite del MIA, pensé que tenía que contratar un perito, que tenía que buscar algún formato en especial y fíjense que me llevo la gran sorpresa que la manifestación de impacto ambiental la hace la propia empresa. Y entonces, pues como ustedes verán, ya desde ahí es un poquito raro esta cuestión, ¿verdad? De decir, bueno, hasta qué punto una persona puede a sí misma darse una autorización. Algunas, pues, de las fallas que tenemos en esta parte. ¿Por qué surge la contabilidad ecológica? Como ustedes bien saben, tenemos varios tipos de contaminantes. En la Ciudad de México y en toda la zona conurbada, el Estado de México y demás, nos impacta mucho esta cuestión del aire, ¿verdad? Pero existen muchas otras contaminaciones. Tenemos una de las más importantes también en las ciudades, esa contaminación visual de ruido, de no poder ni siquiera ver las estrellas, ¿verdad? Todo este tipo de contaminantes es lo que precisamente nos lleva a reflexionar sobre el gran daño que se causa. Este daño no se lleva de forma personal ni de forma de empresas. Este daño está reconocido por varios organismos, como se los marco aquí en nuestra presentación, la ONU principalmente, que este organismo preocupado por las cuestiones ambientales a nivel mundial, con objetivos específicos plasmados en el 2030, donde varios países han firmado estos tratados comprometiéndose a bajar emisiones, contaminantes, a irse más a energías renovables y muchos otros tratados internacionales que son importantes. Recordemos que en el momento que un país firma un tratado internacional, pues prácticamente ese tratado
queda a la altura de una constitución, ¿sí? Porque ya no podemos quedarnos fuera de lo que nos comprometimos a hacer. Y aquí tenemos varios de estos organismos que se han preocupado por ello, ¿sí? También tenemos organismos nacionales, no nada más internacionales. Aquí les marco algunos. Tenemos la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional del Agua, todos estos preocupados principalmente por la cuestión ecológica. Hay algunas otras leyes suplementarias a las que podemos acudir cuando no se encuentra reflejado en alguna de estas. Tenemos varios definiciones de contabilidad. Yo les preparé esta que está en uno de mis libros, uniendo estas definiciones de contabilidad y de ecología, y aquí sí me permito leérselas textualmente. Se encarga del registro, control y evaluación de los costos en medidas ambientales, con la finalidad de proporcionar información confiable y verídica sobre los daños ecológicos causados por la empresa para tomar decisiones que permitan prevenir, detectar y resarcir dicho daño. Entonces, ¿qué es la contabilidad ecológica? Llevar un registro contable como lo lleva la contabilidad financiera, como lo lleva la contabilidad de costos y crear esta nueva contabilidad que será importante para nosotros. ¿Qué función tiene una contabilidad ecológica? En nuestro país, desgraciadamente, no mucha, porque no es obligatoria, porque no hay sanciones si no se lleva, porque no hay recompensas si sí se lleva, pero esto no ocurre en todos los países. La gran mayoría de países obliga a llevar un registro contable ecológico y sobre este registro considera cuestiones como te voy a hacer algún tipo de subsidio, te voy a bajar tus impuestos, te voy a dar ciertas ventajas a nivel fiscal por tener este registro contable. Por el otro lado, puede tener sanciones como ahora me vas a pagar más impuestos, vas a resarcir el daño que estás ocasionando, y en otros países existen otra cuestión más, aparte de las recompensas y las sanciones, que es la parte social. La propia comunidad, el propio país, dice, nosotros no vamos a comprar un producto de una empresa contaminante. Por lo tanto, si tú quieres que compremos tu producto, será necesario que la contabilidad ecológica esté a la vista de todos. Entonces nos damos cuenta qué importante se convierte este registro. Esa acción social es durísima. En algunos países inclusive empresas han llegado a cerrar o a tener que salirse porque simplemente no compran el producto. Entonces, esa parte es muy importante. ¿Qué antecedentes tenemos en la contabilidad ecológica? No es una ocurrencia nada más. Fíjense que curiosamente México está a la vanguardia, más bien desgraciadamente, estuvo a la vanguardia de las cuentas ecológicas. Y aquí, como les pongo en esta gráfica, desde 1990 se esfuerza por tener un catálogo de cuentas ecológicas a través de estos organismos que les planteo, del sistema de cuentas nacionales, y crea toda una estructura basada principalmente en las cuentas ecológicas de la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Es muy reconocido a nivel mundial este esfuerzo, muy aplaudido, que México fue de los pioneros en cuentas ecológicas, pero al principio les comentaba que desgraciadamente, porque se quedó ahí, se quedó en el papel, se quedó muy bonito, pero nunca se siguieron las cuentas ecológicas. Están ahí, existen, pero me refiero a que no hay un seguimiento en cuestión de lo que les estoy platicando, de que no hay una cuestión punitiva ni una cuestión de recompensa. Este sistema de cuentas ecológicas y económicas ambientales son muy parecidas a cualquier catálogo de cuenta que hemos visto en empresas, los que vemos en nuestra escuela, ¿verdad? En nuestra universidad,
todo ese catálogo que aprendemos con nuestros profesores. Sabemos que hay cargos, que hay abonos, que cuentas de egresos, que de ingresos, que de balance, que de costos, igual funciona, pero con un apartado diferente, dando razón a todo el daño y todo el reconocimiento a las cuestiones ecológicas. Entonces, ¿cuál es su función principal? Pues medir el impacto económico. Como toda la información contable que tenemos en cualquiera de los ámbitos, sabemos que el objetivo principal es obtener información. Una información clara y confiable y verídica, veraz, como nosotros ya lo entendemos. ¿Para qué? Para tomar buenas decisiones. Si yo no estoy al corriente del daño que ocasiona mi institución o mi empresa, pues nunca podré tomar una buena decisión financiera. Esta parte, como les comentaba, en otros países es muy importante por la cuestión de que impacta en los impuestos. Entonces, esta clasificación de cuentas que nos marca, que están marcadas en nuestro país, se dividen en dos grandes rubros: activos económicos y activos ambientales. Sí, y aquí les pongo algunos ejemplos de ellas dos. Entonces, estos activos económicos los podemos ver muy claramente en el petróleo, en nuestros recursos naturales como la minería. Sí, y los activos ambientales los tenemos más claramente identificados en lo que son los tipos de contaminantes que vimos en láminas anteriores. Entonces, esta contaminación del aire sobre todo impacta mucho en la ciudad porque el costo ecológico del aire es tremendo. O sea, la parte que se lleva al sector salud por muertes o por problemas en vías respiratorias, en la garganta, en ojos, en pulmones, vuelve un gasto verdaderamente excesivo al hablar de contaminación del aire. Tenemos otros problemas como contaminación del agua. Ahorita me viene a la mente, por ejemplo, el río Lerma, que lo tenemos cerca aquí en Toluca, que ha sido causante de enfermedades desde la piel hasta enfermedades muy graves que pues no quiero ahondar aquí porque no es tema nuestro. Pero esta es precisamente la cuestión de llevar cuentas ecológicas. Entonces, ¿para qué queremos este sistema de cuentas? Pues como todos los registros contables, ¿verdad? Para tener antecedentes, para tener estadísticas, para formar indicadores, para evaluarlos en dinero. Sabemos que luego nos dicen que los contadores somos un poquito fríos, ¿verdad? Pero pues sí, a nosotros los números son los que nos dan la mayor parte de la información. Entonces, si no tiene valor, no significa mucho para la contabilidad. Sabemos que por eso el término de transacciones financieras. Entonces, ¿qué podemos evaluar en esta contabilidad ecológica? Podemos evaluar todo. Podemos evaluar el aire, el agua, un árbol, unos pajaritos. Alguna vez un alumno me dijo, profesor, a ver, dígame, entonces, si podemos evaluar la tristeza. Digo, claro que le podemos dar valor a la tristeza, ¿verdad? Podemos, si estamos tristes, si estamos deprimidos, quizás no entramos a clase porque nos dejó el novio y demás, y quizás ese día hicieron un examen sorpresa y repercute en mi calificación, ya tuvo un costo económico. Si estoy triste y no voy a trabajar, ya tuvo un costo económico. Entonces, todo se puede evaluar, absolutamente todo. Y la contabilidad ecológica va a evaluar precisamente todo lo que tiene que ver con medio ambiente. Entonces, ¿qué pasa en otros países? Tenemos cuestiones muy interesantes y fíjense que hay países latinoamericanos, como les puse aquí dos ejemplos, que es Chile y Costa Rica, muy preocupados por la cuestión ecológica, a la vanguardia en cuentas ecológicas, y están registrando cuestiones como estas que les comento aquí: bosques, recursos mineros, bosques de agua, clima, desechos. Todo eso viene en esta cuestión de llevar cuentas ecológicas.
También se está haciendo un proyecto muy interesante que son los bonos de carbono, que ojalá y en alguna ocasión tengamos oportunidad de hablar específicamente de ellos, pero estos bonos de carbono, para no ahondar mucho, consisten en pagarle al mundo el daño ecológico que causamos. Entonces viene toda una tablita de qué hago para saber cuánto gasto y empiezo a pagar esos bonos de carbono. Hay muchas instituciones, ese dinero que se recauda de varias personas se lleva a hacer obras como pueden ser, por ejemplo, cuidar un bosque. En México hay varios proyectos muy interesantes de los bonos de carbono. Si quieren ahondar un poquito más en ellos, podrían meterse a internet y verlo así tal cual, empresas que manejan bonos de carbono, y verán qué interesante es y qué proyectos tan interesantes. Algunos que me llegan ahorita es, por ejemplo, cuidar los bosques de las reservas lacandonas en Chiapas, y unos que son bastante interesantes. También lo importante del bono de carbono es que ustedes pueden escoger el proyecto para qué quieren pagar. No es mucho, va desde 100 pesos al año hasta varias cantidades que ustedes quieran gastar. Y de alguna forma se repara ese daño ecológico. ¿Cuáles son pues los beneficios de la contabilidad ecológica? Como toda la contabilidad, ¿verdad? El beneficio de llevar una información financiera es esencial, es indispensable, y sabemos que es obligatorio en varios países, como comentamos. En nuestro país la contabilidad ecológica ya quedamos que no es obligatoria, pero sin embargo representa los mismos beneficios de los que hemos platicado. Entonces, pues determinar el costo ecológico, tener informes, tener estadísticas, tener índices, comparar cómo ha evolucionado nuestra institución o nuestra empresa en cuestiones ecológicas. Sabemos también que existen empresas socialmente responsables en México, que igual y no le damos mucho peso en nuestro país, pero ¿qué pasa en otros países? Si yo no tengo mi registro como una empresa socialmente responsable, en otros países no van a comprar mi producto o mi servicio. Entonces, aunque en México no es obligatorio, pues será obligatorio en estas otras áreas que les cuento, en otros países. Y pues sabemos perfectamente que ya no somos un país, ya no somos un estado, ya no somos un continente, ya somos un mundo. Entonces, quiero que mi producto o mi servicio se venda sin restricciones en otros países, pues tendré que llevar una contabilidad ecológica para demostrar que soy una empresa socialmente responsable. ¿Cómo entonces hacerle? ¿No? Ya hablamos muy bonito qué es la contabilidad ecológica, pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer para iniciarnos en este proyecto, o qué hacer para que mi empresa pueda dar los primeros pasos? Y me permití hacer estos pasos a seguir para elaborarlo. Y quisiera que notaran que empiezo con conciencia y termino con conciencia. Y creo y estoy muy convencida que es la primera parte de llevar una contabilidad ecológica, hacer conciencia, concientizar a una persona, concientizar a una empresa, a una familia, a una institución, a un país, y eso es lo primero. Una vez que logro concientizar, que yo como empresa estoy seguro que quiero hacer algo por mi país, por mi mundo, por cierta área de la ecología, de mi ambiente, entonces puedo establecer políticas. Esas políticas pueden ir desde grandes cosas, como lo hacen en nuestra universidad, en el plantel de Catepec, hace un gran beneficio a la ecología llevando una planta tratadora del agua. Eso, fíjense qué interesante es, ¿no? Entonces, primero creo mi política, que estoy convencido de lo que quiero hacer. Segundo, pues empiezo con una planeación que está dentro de mis posibilidades, qué me es factible, qué puedo hacer. Una vez cruzado este punto, podemos diseñar políticas, ¿verdad? Después viene la implementación y la operación de lo que quiero hacer.
Imagínense Unitec cuando estaba convencido de poner una planta tratadora en nuestro plantel de CREC, entonces empieza a ver toda la cuestión de qué tengo que hacer, ¿verdad? ¿Qué tipo de trámites? ¿Qué puedo diseñar para poder conseguir tener mi planta tratadora? Después entra la contabilidad ecológica. Esta planta tratadora, ¿cómo la puedo registrar dentro de mi contabilidad? O en dado caso registrarla en un apartado especial de contabilidad ecológica. Después viene, como toda la contabilidad, la parte de cuantificar qué valor le voy a dar, qué valor tiene para mí, pero qué valor también tiene para el medio ambiente, y esto lo voy a llevar aquí. ¿Cómo cuantificar? Es una parte bastante compleja. Ay, perdón. Esta parte puede ser difícil, empezando, por ejemplo, qué valor le doy a un árbol. Piensen ustedes, ¿cuánto vale mi árbol? ¿Vale 50 pesos? ¿Vale 100? ¿Vale 1000? Aquí, por ejemplo, puedo darle el valor a como lo están comprando en el mercado. Y eso sería una forma de evaluar y cuantificar un activo ecológico. ¿De qué otra forma lo puedo hacer? En otros países existen muchos indicadores, muchos índices que nos dan valores de cuánto cuesta el agua, cuánto cuesta el aire y demás. Y por último, pues podemos cuantificarlo con base en nuestra propia experiencia. Por ejemplo, Unitec podría decir cuánto me ahorro de agua por usar mi planta tratadora de aguas negras, ¿sí? Esta parte es la que puede llevarse en la cuestión de evaluación o medición. Y por último, ya que tenemos esta cuantificación, pues llevarla a un registro contable. Y puedo llevar el nombre de las cuentas como más le interese a mi empresa o según las necesidades de mi propia empresa, ¿sí? Y por último, concientizar, otra vez, ¿verdad? Concientizar si lo que estoy haciendo está bien, las consecuencias de nuestra empresa, todo esto es lo que podemos llevar en esta última parte. ¿Qué propongo en cuentas ecológicas? Y aquí tengo algún tipo de nombres, pero no son únicos, desde luego. Ustedes pueden dar el nombre que quieran. Por ejemplo, estamos hablando de Unitec, de su planta tratadora. Probablemente lo puedan anotar así, ¿verdad? Planta tratadora de agua. O filtros, o tratamiento de desechos, o autos híbridos, o materiales alternativos, o energías renovables, o energía eólica, o paneles solares. Espero explicarme aquí. Los nombres entonces pues tendrán que ir enfocados hacia lo que nosotros estamos tratando. El registro contable entonces, ¿cómo puede ser? Y aquí tengo algunas sugerencias, ¿verdad? Dentro del activo podríamos darle tal nombre como lo vemos aquí: maquinaria, bosques, ríos, paneles solares, lo que ustedes quieran. Pasivo contingente, restauración del sitio, tratamiento de financiamiento para mantenimiento de la planta tratadora, sí, todo lo que a ustedes se les ocurra lo pueden llevar. Y aquí tenemos estos ejemplos. Sí, este no está, no lo vamos a ver ahorita, es un video nada más, ¿sí? No tiene caso que lo veamos. Entonces, ¿qué concluimos de todo esto que estamos platicando de contabilidad ecológica? Y me permití ponerles unas notas para remarcar un poco la plática que acabamos de tener. Aplicando la contabilidad ecológica dentro de los diferentes sectores, ¿es posible contribuir a minimizar el daño ecológico? Esto lo podemos ver nosotros como una afirmación, lo podemos ver nosotros también como una pregunta, lo podemos ver como algo negativo quizás también si no tenemos los recursos, pero no importa, el enfoque que nosotros le demos es correcto. ¿Por qué?
porque esto nos lleva a la parte primera que les puse en nuestros pasos, nos lleva a hacer conciencia. Ni siquiera traten de verlo a un nivel empresa. Siempre he pensado y lo he manejado así en mis clases, que lo que pasa en una empresa también pasa en una casa, también pasa en un país, también pasa en un mundo. Entonces, imagínense ustedes esta contribución a la cuestión ecológica desde la casa. ¿Qué puedo hacer en mi casa para llevar las cosas de forma mejor? Quizás llevar la basura a un lugar adecuado, separarla, quizás salir con una bolsita para recoger las heces de mi perro, quizás apagar el boiler y no tenerlo prendido día y noche solo cuando me voy a bañar, quizás poner algún sistema para recuperar el agua cuando voy a bañarme, ¿sí? Entonces, así como ustedes se lo imaginan a nivel familiar y a nivel personal, así mismo es en una empresa. ¿Qué puedo hacer como empresa para contribuir para que esto sea mejor y ayudemos a la conservación de nuestro entorno, a la conservación de un ambiente natural agradable y benéfico para nosotros? Una vez que estoy en esta parte, ya lo demás va fluyendo de forma como les fui comentando, ¿sí? Después políticas, después evaluación, después registro, después conciencia nuevamente. Después de ver toda esta parte ecológica, haciendo algunos análisis y algunos estudios, fíjense que curiosamente la gran mayoría de las empresas están dispuestas a llevar una contabilidad ecológica porque tienen el interés de mejorar su entorno, de dejar algo a la sociedad y de permear en la conciencia de sus propios empleados y de las personas que los rodean, proveedores, acreedores, clientes. A la gente le gusta cuando se hace algo bien. Entonces, realmente las empresas están dispuestas a elaborar todo esto. Quizás lo que hace falta un poquito, pues es esta cuestión de que el gobierno se preocupe más y retome a lo que fue hace 30 años, como acabamos de ver, en este registro contable. Luego tenemos esta última cuestión, estrategias y políticas públicas que hagan que exista un interés en la contabilidad ecológica. A veces necesitamos un poquito ese aventón, ¿verdad? De decirnos, mira, si tú llevas una contabilidad ecológica y me demuestras que estás haciendo algo por el entorno, que estás disminuyendo la contaminación, pues yo voy a disminuir, por ejemplo, tus impuestos. Te voy a hacer ciertas excepciones o voy a tener algún tipo de subsidio o simplemente hasta quizás te pueda dotar de cierta materia prima o hacer algo para que contribuyas al entorno. Estos programas no son sueños, se hacen en varios ámbitos. Hace muchos años, por ejemplo, estaba haciendo una auditoría en una empresa de sopas y me llamó la atención que casi el 40% de los pagos que se tenían en las compras de la materia prima eran subsidiados por el gobierno. Pues me interesó un poquito y le pregunté a la empresa qué pasaba con esto y me contaron que ellos tenían que hacer una pasta barata, una sopa barata, para darla a mucho menor precio para que sea accesible a la comunidad y que esto lo subsidiaba el gobierno. Entonces, de esa misma forma como se subsidia esto, puede subsidiarse también estas cuestiones ecológicas, ¿sí? ¿De qué otra forma podemos dar el empujoncito que les comento? Pues haciendo lo contrario, ¿verdad? ¿Sabes qué? Si no te ajustas a cuidar el entorno, a cuidar el ambiente, entonces tendrás una sanción económica. La parte punitiva a veces no nos gusta mucho, pero en ocasiones es necesaria, ¿verdad? Entonces, si yo detecto que tú estás contaminando, entonces tendrás que pagar por ese daño ecológico que estás haciendo, ¿sí? Entonces, esa sería la conclusión de poder llevar la contabilidad ecológica. Muchas gracias, maestra Lisset. Quito el micrófono para cederle la palabra a nuestra maestra Lisset.
Muchas gracias. Antes que nada, chicos, dejamos este tiempo para que ustedes pudieran justamente hacer unas preguntas con la doctora. Antes de pasarle la voz a la maestra Claudia, me gustaría escuchar algunas de sus dudas, chicos. Gracias a ustedes, chicos, también por conectarse. Alguien que tenga alguna duda, chicos, adelante, ¿vale? Yo tengo una duda. Doctora, ¿me podría mencionar algunas empresas que manejen esta contabilidad ecológica? Sí, principalmente, como les comentaba, todo empezó en la cuestión pública por la cuestión de la ONU y Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, son de las principales empresas que llevan contabilidad ecológica, no tanto por cuestiones, como les comentaba, de nuestro país, sino por requerimientos internacionales. Ok, muchas gracias. Gracias. Yo tengo una duda. Hablaba Sí, adelante, por favor. de que fiscalmente nosotros íbamos a poder deducir algunos gastos si incurríamos en esta contabilidad ecológica. ¿Sí está bien el nombre? Sí, sí está bien el nombre. Fíjate que es muy interesante lo que nos preguntas, porque efectivamente en México no se hace, pero en otros países sí haces deducciones de impuestos, sí llevas una contabilidad ecológica. Y esa es precisamente una cuestión de la recompensa a la que me refería, que nos pueden motivar un poco a decir, bueno, tú lleva tu contabilidad ecológica y yo te deduzco de impuestos y sería excelente poderlo llevar inclusive a nivel personal. Fíjense que tuve oportunidad de estar en Japón y analizar un poco de las cuestiones de contabilidad ecológica y hay deducciones en la basura. De por sí en Japón solo te permiten tirar cierta cantidad de basura. Si te excedes, te cobran extra por tirarte la basura. Entonces ahí ya te están induciendo a cuidar las cuestiones ambientales. También, por ejemplo, sus muebles grandes, refrigeradores, salas que quieran tirar, solamente lo pueden hacer 2 veces al año. Si tú lo quieres tirar algo antes, viene una sanción económica. Entonces, ahí sería un ejemplo de lo que nos comentas. Gracias. Gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Sí, por favor, Sandra. Buenas noches para empezar. Buenas. Como había comentado que en México no es obligatorio, así como vemos la presión social por medio de redes que se quejan, bueno, de que ya se está contaminando mucho el planeta y esto está agarrando pues gran influencia, ¿no? En nosotros los jóvenes. ¿Cree que sea posible en un futuro no tan lejano que esto se vuelva una obligación aquí en México? Yo creo que sí, porque efectivamente, como tú lo dices, la presión a través de las redes es muy fuerte y además también noto que las generaciones entre más jóvenes más se van preocupando por las cuestiones ecológicas. Esto es como muy claro porque nosotros en mi generación, la generación X, pues teníamos como los recursos muy a la mano, ¿no? Teníamos muchos árboles. Yo vivía en Guanajuato, iba caminando y tomaba un durazno y me lo comía. Pero ustedes al notar esta escasez, estos problemas que se han generado por la sobrepoblación, entre otras muchas otras, perdón, valga la redundancia, entre otras cosas, esto nos ha traído precisamente esa conciencia. Entonces, yo estoy segura que el cambio está en ustedes, en los jóvenes. Y como les comentaba, en otros países donde el gobierno no influye en que una empresa sea socialmente responsable, la propia sociedad dice, sí, pues no te compramos tu producto, no compramos tus zapatos.
Y entonces la empresa pues empieza a quebrar y se ve forzada por la propia sociedad a ajustarse a los lineamientos ambientales para poder vender su producto nuevamente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo más que pregunta, una aclaración. Hablamos de que hacer esta contabilidad ecológica nos ayuda a ser una empresa socialmente responsable. Es más o menos lo que entendí. Y Sí. mi pregunta es, ¿existe un tipo de certificado o una norma ISO o algo en lo que nos pueda validar que nosotros estamos acatando estas políticas? No, Rodolfo, desgraciadamente en nuestro país no. Como les comentaba, ay, no es Rodolfo, perdón, sí, como les comentaba al principio, en nuestro país no es obligatorio y por lo tanto no hay ningún tipo de beneficio, ni una norma, ni nada. En otros países sí, especialmente en Costa Rica, llevan una cuestión ecológica muy fuerte, están muy comprometidos con toda la cuestión ambiental y ellos sí tienen normas, tienen leyes ecológicas, tienen lineamientos de contabilidad ecológica, cuestiones que todavía falta en nuestro país. Ahorita más que nada se ha ido a la parte gubernamental por esta exigencia internacional de llevarla. Gracias. Rodolfo, por favor. Ahora sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Perdón, soy profesor también de TEC. La propuesta de Rodolfo, perdón, no te escucho. A ver si así me escucha. Ah, sí, así sí, adelante. Ok. Me comentaba en la propuesta de cuentas ecológicas que ponía usted ahí, habla, por ejemplo, de autos híbridos. En cuestión de autos híbridos, por la ley del impuesto sobre automóviles nuevos están exentos. Pero en las otras cuentas que estaba proponiendo, plantas tratadoras y demás, no sabría decirle. La pregunta es, ¿sabe si alguna de estas tiene algún incentivo? Porque finalmente para que esto pudiera ser realidad, a las empresas, pues obviamente le tienes que decir, ok, si vas a llevar una contabilidad ecológica, pues te voy a dar un beneficio, que era lo que ustedes les comentaban hace rato. Aparte de los autos híbridos, ¿sabes si hay algún otro incentivo? Porque si no hay incentivos, pues ya sabe que aquí en México difícilmente tomamos algo si no vamos a obtener nada a cambio, ¿no? Exacto. Sí, desgraciadamente no tengo datos de algún otro incentivo que pudiéramos tener en cuestiones ecológicas y eso es muy grave, como bien lo mencionas, porque pues no dan, al no tener un incentivo, como mexicanos necesitamos mucho ese empujoncito, ¿verdad? Y Exacto. entonces no lo hacemos. Pensemos simplemente en la cuestión de la casa, si nos pusieran un límite en la basura como en otros países, como les platicaba, ¿ustedes creen que tiraríamos tanta basura como lo hacemos? No nos importa realmente que si el desechable, que si la ensalada, que si el pastelito, y sacamos las bolsas y bolsas de basura. Entonces, desgraciadamente no existen algunas otras, o por lo menos hasta donde estoy enterada, ¿no? Ojalá y sí existieran algunas por ahí. Gracias. Ok, gracias. Al contrario. Beatriz, por favor, adelante. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Bueno, bueno, tengo como una duda ahí, algo que me causa como ruido. O sea, mencionó a mi compañera de una de las empresas bueno, se vio como motivada o incentivada a hacer todo esto de la contabilidad ecológica. Una fue Pemex, me parece que dijo. Sí. Bueno, yo comparándola con los proyectos que usted mencionó, como lo de la selva lacandona y todo eso, quiero pensar que esos proyectos hacen como la reducción de impuestos manejándolo como una donación o, bueno, porque tengo entendido que en México pues no hay como esa accesibilidad del parte del gobierno de poder hacer la deducción. Entonces, para
bueno, haciendo el comparativo con Pemex, ¿ellos se vieron obligados a incentivar esta contabilidad ecológica o nada más fue como por propuesta? Es que no entendí. Sí, aquí los Pemex y la Comisión Federal de Electricidad fueron obligadas a llevar contabilidad ecológica porque como tienen transacciones a nivel internacional, no se compra el producto de ellos si no se sujetan a este registro contable. Pero fíjate que me parece bien interesante el planteamiento que nos haces de los bonos de carbono y que va un poco unido a nuestro compañero que nos comentó hace un momento, porque él decía qué incentivo podemos dar. Y fíjate, podemos darle la vuelta dentro de la empresa comprando bonos de carbono. Qué interesante tu pregunta, que al final se hizo propuesta aquí, porque entonces fíjense, como empresa compramos bonos de carbono y los hacemos deducibles de impuestos. Entonces solitos ya nos hicimos nuestra deducción, ¿verdad? Entonces, pero desgraciadamente que existan deducciones claras y precisas no tenemos. Y Pemex y otros organismos gubernamentales lo han hecho únicamente por obligación a nivel internacional. Gracias. Okay. Muchas gracias. Gracias. Cara, por favor, adelante. Hola, buenas noches, doctora. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿y usted qué incentivo pondría para nuestro país, ya que dice que no hay aquí? ¿Usted cuál es el que pondría? Yo lo que sugiero, de hecho, fíjate que te comento que este tema de contabilidad ecológica fue en inicio mi tema para obtener el doctorado en administración pública. Y ya desde ahí, híjole, vieras que fue muy difícil para mí porque como era un tema que no había sido explorado en nuestro país, inclusive alguno de mis sinodales me dijo, ¿y eso que registran los pajaritos? Híjole, lo único que pude solventar mi trabajo de investigación para poderme doctorar de esta forma fue precisamente las leyes que les mostré al principio de contabilidad ecológica, porque entonces ya no se queda como un sueño, sino ya se queda como algo real. Y dentro de este trabajo yo hice una propuesta y la propuesta va enfocada principalmente a cada uno del beneficio que tú realizas a la comunidad o del daño que dejas de causar. Por ejemplo, si eres un hospital privado, el manejo del RPBI, que son todos los desechos que se manejan en el sector salud, si tú lo llevas a una empresa específica, puedes obtener cierta deducción. Otra cuestión que pudiéramos ver en forma práctica sería el ejemplo que tomé de Unitec, que está a la vanguardia en cuestiones ecológicas por esta planta tratadora que trae un beneficio inmenso en Ecatepec porque se tiene escasez de agua, como lo sabemos. Pues aquí igual podría plantearse una deducción que podría ser desde los costos de mantenimiento del agua hasta un porcentaje de lo que le ahorra al municipio de Ecatepec por no utilizar su agua. ¿Sí? Entonces, realmente las propuestas van enfocadas a la propia empresa. ¿Qué me estás ofreciendo para como gobierno, qué te puedo ofrecer? Gracias. Gracias. Al contrario, gracias. Chicos, vamos con una última pregunta de Citlali y vamos a lo siguiente, ¿vale? Con una última duda, chicos. Nos quedamos con la duda de Citlali y listo. Bueno, yo más que nada sería ¿puedo denunciar a una empresa que sé que está contaminando el ambiente o...? Sí, sí se puede denunciar a los organismos que les planteo en las láminas anteriores. Estos son los organismos encargados del manejo y control en cuestiones ambientales en nuestro país. Entonces, sí podemos hacer una queja, así como podemos hacer una queja
no sea Profeco porque alguien nos da algún producto mal, con un precio diferente o no en las condiciones que lo habíamos pactado, igual se puede hacer una denuncia. Aquí, pues desgraciadamente, sabemos que pues luego las cuestiones burocráticas nos limitan un poco y no tenemos un organismo así especialmente dedicado a quejas y que le den un seguimiento directo, no existe. Pero sí pudiéramos meter algún tipo de queja. Fíjate que ustedes me dan muy buenas ideas porque ahorita lo que se une con lo que decía nuestra compañera de las redes, creo que ustedes tienen un arma muy fuerte que son las redes sociales. Y cuando ahí en Twitter, ¿verdad? Pones un organismo internacional y pones una queja, pues automáticamente todo el mundo lo ve y creo que pudiera ser una forma como directa de quejarnos. Y efectivamente, como tú bien lo mencionas, la queja es el principio de cambiar todas las cosas. Si no nos quejamos, pues damos por hecho que todo está bien y entonces las cosas se mantienen siempre igual. Gracias. Le voy a ceder el micrófono a nuestra maestra Lisset Estrada. Bien, chicos, muchas gracias. Les dejé mi correo en el chat. Yo sé que es un tema muy padre y de repente estas pláticas son muy interesantes y a veces quisiéramos inclusive extendernos, pero yo les propongo lo siguiente, les dejé aquí mi correo. Tenemos gente que nosotros somos, chicos, para todos los que se conectaron el día de hoy, que les agradezco mucho, somos de la materia Elite. Somos control interno, sistemas de control interno. Tenemos invitados también, chicos, de otras materias, de otras carreras, de otros campus. Entonces, yo les dejé mi correo por si alguien que no fuera de esta materia tuviera alguna otra duda que quisiera hacerle llegar a la doctora, me la puede dejar a mí. Yo la consulto y se las resuelvo, ¿vale? Para que ahorita respetemos también el horario que tenemos de los chicos y el que yo también les comenté a ustedes. Y bien, también quiero agradecer pues a la maestra Claudia, quien extendió, por supuesto, que la invitación a todos nosotros, a todos los chicos de otras materias, a profesores y todo que nos acompañan, y los voy a dejar unos momentitos con el micrófono de la maestra Claudia Ávila. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Maestra Estrada, muchas gracias por tan excelente ponente que ha invitado esta noche. Dicen que el conocimiento es poder. Y el día de hoy, la doctora Marta Rubio nos ha dado y nos ha compartido el conocimiento que ella tiene. Agradecemos mucho la presencia de la doctora, que en esta ocasión estuvo compartiendo parte de la investigación que ella hizo para su doctorado, pero lo más importante es que está llegando a ustedes que son jóvenes y que ella también mencionó. Ustedes básicamente véanse como el presente de México porque ustedes están teniendo conocimiento que ustedes pueden aportar a nuestro país. Ustedes pueden ser los que empiecen a mover la contabilidad ecológica. Doctora, nuevamente agradecemos mucho porque compartió sus conocimientos con este respetable quórum de jóvenes y también todo el cuerpo docente de diferentes carreras. A continuación vamos a dar lectura al reconocimiento de la doctora Marta Rubio. Unitec en línea otorga el presente reconocimiento a la doctora Marta Rubio González por su participación como ponente en la materia LEED, Sistemas de Control Interno, Ciencia y Técnica con Humanismo, febrero 2021. Lo firma la maestra Frida Guerrero, directora divisional de materias en línea. Doctora, nuevamente muchas gracias. Maestra Lisset, gracias por aperturar estas puertas de esta materia elite y muchos de nuestros alumnos el día de hoy se han dado la oportunidad de ver de qué se trata una materia elite y los alumnos que ya la llevan
seguramente están complacidos por el ponente que tuvimos el día de hoy. Gracias por el espacio y muy buenas noches a todos. En este momento cedo el micrófono y la cámara a la maestra Lisette Estrada para que pueda hacer cierre de esta clase. Muchas gracias, maestra, maestra Ávila, por su reconocimiento a esta institución tan querida para mí. Muchas gracias también a la maestra Guerrero y a nuestra maestra Sandra Luz. Y gracias a ustedes, jóvenes, y sigan adelante en esta gran institución. Buenas noches. Buenas noches a todos. Chicos, muchas gracias. Buenas noches. Espero lo hayan disfrutado mucho. Les agradezco. Chicos de nuestra materia Elite, nada más quisiera recordarles que se abre nuestro test de esta semana, chicos. Recuerden que equivale al 20% de nuestra evaluación. Está abierto a partir de las 12 de la noche, lo encuentran abierto, chicos. Es muy importante que no olviden realizarlo. Por favor, apóyenme en realizarlo. Recuerden que es nuestro 20%. El examen tiene 2 intentos y tiene 20 reactivos, ¿vale? ¿Qué más? Pues, ok, equivale, cierto, contiene todo lo visto, chicos, en la semana 4. Contiene lo visto en la semana 5, chicos, y contiene parte de las diapositivas y de la plática que nos ofrecieron el día de hoy. Esta plática se está grabando, chicos, ustedes van a poder consultarla en la plataforma, así como nuestras otras sesiones. Y bueno, de todas maneras, cualquier duda, si quieren en el grupito de WhatsApp, seguimos en contacto, chicos. Muchas gracias. Pasen una excelente noche. Gracias a todos por haberse conectado. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, maestras. Hasta luego. Gracias, Sí, Eric. Suerte, chicos. Sí, Eric, semana 4 y 5. Gracias. Suerte. Semana 1 y 2 vino en nuestro primer test. No es cierto, semana 1, 2 y 3 vino en nuestro primer test. Semana 4 y 5 en este test. Ahorita les mando mensajito por WhatsApp. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, chicos.